Bienvenidos a su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Un espacio de fe, esperanza y amor. Hoy, junto al pastor José García y su esposa, la hermana Maggie, compartiremos un mensaje de bendición para tu vida. Prepárate para recibir la palabra de Dios que fortalecerá tu espíritu y llenará tu corazón de paz. Comenzamos. Pero muy buenas tardes, querida radioaudiencia. En esta preciosa tarde le damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar aquí delante de estos micrófonos en WCGO 1590 AM. En esta preciosa tarde queremos hablar de una enseñanza que casi no se pone mucha atención acerca de esto, pero es muy importante en la vida del cristiano. En esta tarde vamos a elevar una oración para darle inicio a esta programación. Y dice así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor, por lo que vas a hacer en esta preciosa tarde. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, que cuando escuchen esta palabra, Señor, ellos puedan ser edificados, Señor, de muchas maneras y puedan entender, Señor, lo maravilloso que es tu palabra. Padre, en esta preciosa tarde, yo te pido, Señor, que me des sabiduría, entendimiento y discernimiento de tu palabra para poder escucharte hablar, Señor, a través de tu palabra. Amén. Y le damos comienzo a esta programación en el libro de Santiago, capítulo 5, y los versículos 15 y 16. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso confiénsese sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de la persona aprobada por Dios es poderosa y efectiva. Amén. En esta tarde vamos a desarrollar el tema cómo orar efectivamente, y para eso le hemos dado lectura a Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de la persona aprobada por Dios es poderosa y efectiva. Cada vez que usted ore por cualquier enfermo, debería saber que hay normas espirituales. Al no saber cuáles son, usted podría hacer más daño que bien a la persona. En Santiago capítulo 5 y versículo 15 nos enseña que esta promesa poderosa no se activa automáticamente solo al pronunciar o declarar palabras. Hay principios y condiciones espirituales que debemos tener presentes para que la oración sea verdaderamente efectiva. Hoy le demostraré cómo no toda oración produce sanidad y que hay 5 consejos espirituales que no puedes ignorar antes de interceder por un enfermo. Te mostraré cómo discernir el momento correcto y el estado del corazón del intercesor y la voluntad de Dios en cada situación. La revelaremos. Los pasos para orar con autoridad conforme al Espíritu y no por emoción o costumbre religiosa. Por favor, ponga mucha atención a lo que Dios tiene reservado para usted
cuando oras por los enfermos. Cuando Jesús vio a la mujer encorvada que venía hacia él, que llevaba 18 años imposibilitada para enderezarse, no le recetó que fuera a descansar y le preguntó qué comía para alimentarse o si lo hacía desordenadamente. No, Jesús discernió algo en ella que nadie más veía en ella. Veamos lo que nos dice en Lucas capítulo 13 y los versículos 11, 12 y 13. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Amén. En Lucas capítulo 13 y versículo 11, 12 y 13 dice así: allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Esta enfermedad no era producida por el desgaste físico, ni del paso de los años, ni mucho menos por una condición genética. Era espiritual, y Jesús, movido por compasión y revestido de la autoridad, le habló directamente a la raíz de su aflicción. No trato el síntoma, el origen de su enfermedad. Este ejemplo nos revela una verdad poderosa que frecuentemente ignoramos. No toda enfermedad tiene una causa visible, y mucho menos médica. A veces detrás de un cuerpo quebrantado hay un alma atada, y aquí es donde muchos fallan. Se apresuran a imponer manos, a declarar sanidad, a clamar con fuerza, sin detenerse a preguntarle al Señor cuál es la raíz de este dolor. Si Jesús discernía antes de sanar, ¿cómo pretendemos nosotros actuar sin tener dirección espiritual? Orar por un enfermo sin entender su condición espiritual es como intentar apagar un incendio echando agua sobre el humo. No está usted acertando. No estamos liberando al cautivo. La enfermedad en la Biblia no siempre es un padecimiento del cuerpo. A veces es una señal o un reflejo o a un síntoma de una realidad espiritual mucho más profunda. En Marcos capítulo 9, un padre lleva a su hijo poseído por un espíritu mudo. El niño convulsionaba, echaba espuma por la boca, se caía al suelo. Hoy lo llamarían epiléptico. Veamos lo que nos dice en Marcos capítulo 9 y le vamos a dar lectura a varios versículos. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá: ¿cuánto tiempo ha estado así?
Él le respondió: ha estado así desde que era un niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Enseguida, el papá del muchacho gritó fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Jesús vio que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu que has vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. Amén. En Marcos capítulo 9 y del versículo 20 al 25 dice: trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá: ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le respondió: ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Jesús vio que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu que has vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. Pero Jesús lo llamó un espíritu inmundo. Él no diagnosticó, él liberó y el niño fue sano. Eso no significa que toda enfermedad es demoníaca, pero sí significa que toda enfermedad debe ser discernida. Hay aflicciones del cuerpo que tienen origen emocional, heridas del alma que terminan enfermando la carne. El libro de Proverbios lo deja bien claro. En Proverbios capítulo 4, y le damos lectura a los versículos 20, 21 y 22. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. En Proverbios capítulo 4 y de los versículos 20 al 22 dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. En Proverbios 17:22 dice así: El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Ustedes se dan cuenta, queridos amigos y hermanos que me están escuchando en esta preciosa tarde a través de la 1590 AM WCGO. Ustedes deben de comprender que cuando usted trata la manera de orar por alguien, debe de saber que primeramente usted tiene que meditar en el Espíritu para poder oír y que el mismo Espíritu le dé a usted la voz y el discernimiento de qué tipo de enfermedad y por qué son esos síntomas que están provocando
la incomodidad de ese cuerpo o dolor, si nosotros no le ponemos atención al Espíritu, que Él nos guíe y nos dé exactamente la respuesta del mal de esa persona, jamás y nunca podemos entender y no vamos a poder ayudar a nadie, no importa qué tan buen sea usted para orar y para liberar. Dios lo podrá usar mucho usted en oración y liberación, pero si usted no le pone atención al discernimiento de espíritu, usted no va a poder atacar esos espíritus que le están haciendo la vida imposible a esa persona en su cuerpo. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Usted se da cuenta que cuando cuando el corazón está alegre, su espíritu tiene gozo, pero cuando hay tristeza en su corazón, el espíritu también se pone triste y seca los huesos. ¿Cuántos huesos secos hemos tratado de sanar sin haber tocado el espíritu que los marchita? La sanidad verdadera comienza en el lugar invisible. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo primero que un verdadero intercesor debe hacer no es abrir la boca, sino inclinar el oído, preguntarle a Dios en lo secreto: ¿qué me estás mostrando aquí? ¿Qué hay detrás de este dolor? Porque si el Espíritu no revela, el hombre solo repite palabras sin poder. Y las palabras sin poder no sanan al enfermo. La revelación del Espíritu sí sana y liberta. Recuerde que en una visita a una iglesia sucedió al fin del servicio, fue un invitado, un pastor, a orar por una mujer que tenía fuerte dolor en el estómago. Varios ministros habían orado por ella antes y seguía igual, haciendo declaraciones de sanidad, usando aceite ungido, imposición de manos, y nada funcionaba. Cuando este pastor llegó, no comenzó con oración fuerte, solo la miró y guardó silencio, y luego preguntó: ¿a quién no has perdonado? La mujer, al escuchar esas palabras, rompió en llanto. Llevaba años guardando rencor contra su primer esposo. Después de confesar y perdonar, su dolor desapareció sin que nadie alzara la voz. Ese día fue sana y también liberada. No era una dolencia médica, era un veneno espiritual que estaba pudriendo su interior. La enfermedad, en muchos casos, es la voz del alma gritando que algo mal está sucediendo. El cuerpo solo responde síntomas de un corazón herido, de un espíritu cargado y de una conciencia que no ha sido limpia. En el Salmo 32 vamos a ver otra historia después de que escuche usted esto que le tengo preparado para usted aquí.
admiración, le rompe las cadenas al pobre prisionero y al pecador rebelde le ablanda el corazón. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos que nos traigas del cielo la dulce bendición. La oración nos lleva la petición al cielo, al trono de la gracia, donde está el Rey de amor. Nos trae la contesta y rompe el negro velo que hace que nos impida mirar al Salvador. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, siempre esperamos que nos traigas del cielo la dulce bendición. Gloria sea el Señor. Esa es la oración. El poder de la oración hace muchas cosas para poder liberar a todo aquel que es cautivo. Cuando usted ora eficazmente y usa la palabra exactamente como lo indica la Biblia, usted no va a tener ningún fracaso al orar porque está siendo guiado por el manual de vida eterna, que es la palabra de Dios. Por eso es que siempre que nosotros queramos hacer algo, nos dejemos enfocar y llevar por lo que dice la Biblia. Veamos lo que nos aconseja aquí el rey David de lo que él estaba pasando en sus momentos difíciles. Vemos en el Salmo 32 y el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. En el Salmo 32, del 3 al 4, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David en su angustia, él pronunció estas palabras cuando se dio cuenta de que él había fallado de muchas maneras al Señor sin darse cuenta, pero cuando él se dio cuenta que las enfermedades vinieron hacia él y lo comenzaron a atormentar, él se dio cuenta de todo. El pecado oculto enferma tu cuerpo. No había ningún virus ni bacteria. Lo que había era culpa cuando oramos por sanidad sin discernimiento. Podemos estar calmando un síntoma sin poder enfrentar el verdadero enemigo. Eso es peligroso, porque está alimentando la ilusión de sanidad sin tratar el problema. Es como querer ocultar una herida abierta que sigue infectada. Dios no quiere que usemos cosméticos espirituales para cubrir las heridas del alma.
Él quiere transformar y que haya una transformación real cuando el intercesor se mueve por el Espíritu y no por demostrar sus habilidades. Jesús nunca se apresuró a orar. Él caminaba con el Padre, escuchaba y discernía. Por eso vemos un ejemplo en Juan capítulo 5, cuando se encuentra Jesús con el paralítico en el estanque de Betesda. No le pone las manos de inmediato. Primero le hace una pregunta clave en Juan capítulo 5, los versículos 6, 7, 8 y 9. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otra baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Amén. En Juan capítulo 5 y los versículos 6, 7, 8 y 9 dice: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Fíjese que en estos versículos usted va a notar algo, que Jesús le hace una pregunta al hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde: Señor, no tengo quien me meta. O en otras palabras, él era una persona que, a pesar de los años que tenía ahí, él siempre estaba dependiendo de alguien más. Y cuando el Maestro, el Salvador del mundo, se le acerca, él en su espíritu enfermo ni siquiera pudo reconocerlo. Esa es una de las razones por la cual, cuando nosotros nos enfrentamos hacia un problema de sanidad, que nos pidan que oremos por esa persona, nosotros nos debemos de dar cuenta primeramente en la condición de la persona. Es bastante saludable y nos ayudaría mucho cuando nosotros le hiciéramos preguntas acerca de su vida con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted ora por una persona y la persona él confiesa su pecado, y inmediatamente el Señor lo perdona y al mismo tiempo Él lo sana. Por eso es interesante que siempre y cuando usted vaya a orar por una persona, es recomendable que le haga la oración de salvación y de ahí orar por sus necesidades. Cuando Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano?, esa pregunta parece innecesaria. Como no iba a querer ser sano, pero Jesús sabía que algunas personas se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no buscan sanidad, sino atención al problema. No era solo físico, sino que había una actitud en el interior que deberíamos de confrontarla.
Eso solo se discierne en el Espíritu. Hoy en día muchos harán con buena intención, pero sin discernimiento. Llenan sus palabras de versículos y autoridad aparentemente vacía, pero sus ojos están cerrados a la realidad espiritual que enfrentan. Es como entrar a una batalla sin saber con quién vas a enfrentarte o luchar. Pablo nos advirtió en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El apóstol Pablo nos está hablando en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo podemos derrotar al enemigo si no hemos podido identificarlo? ¿Cómo podemos orar eficazmente por un enfermo si no entendemos qué tipo de cadena lo tiene atado? Muchos creyentes han convertido la oración por los enfermos en un acto automático. Como que si cada caso del enfermo fuera igual, como si repitieran las mismas palabras, pero la oración no es una fórmula, es una conexión viva con el Espíritu, y esa conexión requiere sensibilidad espiritual. No puedes tratar a una persona que tiene una carga demoníaca con palabras de consuelo, ni a alguien que está siendo probado por Dios con palabras de reprensión. Cada caso es diferente y solo el Espíritu puede mostrarte la raíz del problema. Veamos esto que tengo preparado acá para usted, para que se dé cuenta que si usted realmente no usa su fe, usted no va a poder lograr nada como creyente. Escuche esto que dice así: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé
transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. 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 Gloria a Dios. Usted también puede ser transformado por medio de su fe. Úsela. Úsela, pero de la manera correcta, para que usted pueda ver los resultados instantáneos en la vida suya y así podrá ayudar a todo aquel que necesite ayuda. Le voy a mostrar un ejemplo que muchos de nosotros ya saben esta historia, y se trata del general sirio Naamán. Cuando Naamán tenía lepra, él fue a buscar al profeta Eliseo, y cuando él se para enfrente de la casa, demandó que Eliseo saliera de su casa. Y Eliseo manda a su criado en lugar de salir a recibir al general sirio. Entonces Naamán se enojó porque no vio salir al profeta, sino que Eliseo le dice a su ayudante: ve, sal y dile que se vaya a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se indignó tanto que dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque él esperaba que el profeta saliera y le impusiera las manos sobre el cuerpo.
para poder ser sano. Esas son las normas que nosotros como creyentes, cuando estamos enfermos, creemos que si el hombre nos impone las manos, seremos santos, vamos a ser sanos, pero no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que sea Él el que haga su trabajo. Mire la historia, se la voy a leer lo que dice aquí. Eliseo no salió a imponerle las manos al general Sirbi. Le envió una instrucción sencilla pero espiritual. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Y Naamán se ofendió. Esperaba que hubiera una intervención espectacular como recibimiento a los generales, pero la sanidad no estaba en el espectáculo. La sanidad se encontraba en la obediencia. La lepra era externa, pero el orgullo del general era interno, y Dios quería primero limpiar su corazón antes de limpiar su piel. El discernimiento. Sin él podrás orar 1000 veces y no pasará nada. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo más poderoso que puedes hacer es orar por discernimiento. No ores por la sanidad del cuerpo hasta que el Espíritu te muestre el estado del alma, porque puedes que estés viendo un dolor físico, pero Dios está revelando una atadura emocional. Puedes ver una fiebre, pero el cielo está viendo una maldición generacional. Puedes ver cansancio, pero el Padre ve culpa, trauma, rechazo. Orar sin ver en el Espíritu es caminar a ciegas y tropiezas. Aunque tengas buenas intenciones, la iglesia está llamada a sanar. Sí, pero la mayor responsabilidad es liberar y restaurar, a discernir, porque donde hay discernimiento hay poder. Jesús no hacía oraciones largas, pero cada palabra que decía golpeaba directo en el lugar correcto, porque hablaba lo que oía del Padre, no que salía de sus emociones. En 1 de Corintios, capítulo 12, Pablo habla, y uno de ellos es el discernimiento. Vamos a ver aquí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos está instruyendo y nos permite ver el tipo de dones que el Señor nos ha dado a nosotros, y le damos lectura a 1 de Corintios capítulo 12 y de los versículos del 8 al 10. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Amén. En 1 de Corintios capítulo 12 y los versículos 8, 9 y 10, dice: pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro
profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Este don no es solo para detectar demonios, es para ver lo que otros no ven, es para mirar más allá de la superficie, es para escuchar con el oído del cielo. Lo que el cuerpo de alguien no sabe decir con palabras, si quieres ser un intercesor efectivo, sin él puedes estar orando por lo que no es. Hay madres que oran por la fiebre de sus hijos sin saber que el niño está cargando la ansiedad de todos los problemas de la casa. Hay esposas que oran por sus esposos sin saber que él está siendo oprimido por el fracaso. Hay pastores que oran por los enfermos y también enfermedades físicas en sus congregaciones, sin saber que esas dolencias son la consecuencia de las heridas no sanadas del pasado y de rencores no confesados. Dios está buscando intercesores que no solo hablen, sino que escuchen, que no pongan manos, sino que inclinen su corazón. Cuando Jesús caminaba en medio de la multitud, no todos recibían sanidades. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchas personas hoy en día no reciben su milagro por la duda que hay en su corazón. Cuando usted tiene duda dentro de su corazón, esa duda no lo deja aceptar ni dejar que se manifieste su milagro. La duda es tan poderosa que bloquea su milagro de una manera invisible. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre dispuestos a escuchar cuando el Espíritu quiere dejarle saber el problema por cual ese dolor existe dentro de esa persona. No queramos nosotros hacer las cosas ignorando que el que discierne todas las enfermedades es el Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, usted y yo no vamos a poder llegar a ningún lado, ni mucho menos tendremos éxito. Seamos sabios, permitámosle que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida para ver mejor las enfermedades que nos acosan en este tiempo. Veamos lo que nos aconseja en el libro de Mateo, capítulo 13 y el versículo 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. En Mateo capítulo 13 y versículo 58 se da cuenta usted que el mismo Jesús está hablando y dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Cuando una persona no tiene el espíritu de conocimiento, que no conoce las Escrituras, que no lee la palabra de Dios, esa persona está caminando en tinieblas, porque cuando usted lee la palabra de Dios y la estudia, la palabra de Dios le dice a usted que la palabra es lámpara para sus pies
y lumbrera su camino. Quiere decir que cuando no hay conocimiento de la palabra, no entendemos por la cual Jesús oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados inmediatamente. Pero aquí vemos que dice que en ese grupo, en esa ciudad donde andaba, a causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer milagros. Estas palabras encierran una realidad espiritual profunda. No basta con tener necesidad, no basta con clamar. El milagro no responde a la cantidad de peticiones, sino a la sustancia de la fe. En el mundo espiritual, la fe no es una emoción, es una llave que gira con certeza. Y si no gira con certeza, la puerta no se abre. La Escritura nos muestra que la fe es requisito esencial para manifestar tu milagro, para poder ver el poder de Dios en acción. Veamos lo que nos recomienda Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Este principio no cambia cuando oramos por sanidad, al contrario, se intensifica porque ese momento estamos desafiando lo visible con lo invisible. Estamos enfrentando lo natural con lo eterno. Jesús mismo enseñó en Marcos 11:23 que dice así: Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. En Marcos 11:23 dice, les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su corazón y su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así le será hecho. Este pasaje no es una metáfora optimista, es una declaración de ley espiritual. La fe verdadera no es un pensamiento positivo, es una convicción nacida de su espíritu, arraigada en la palabra y sostenida por la obediencia, porque donde hay duda hay confusión, hay debilidad, y donde hay debilidad el enemigo se infiltra. En Santiago nos dice que pidamos con fe, no dudando en nada. Lamentablemente, queridos amigos que me escuchan en esta tarde, el tiempo ha terminado. Y si usted, amigo, está sentado delante de su televisor, su teléfono o su computador, y usted quiere entregarles la vida a Jesús en esta tarde para que Él sea el que controle su vida de hoy en adelante, repita esta oración conmigo que dice así: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que usted ha sido transformado y ha pasado de muerte a vida. Bienvenido a la familia de Dios. Y nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. Aquí en la 1590 AM. Este es el pastor José García y Mayirena Villegas de García. Dios le bendiga y escuchen esto que dice así. Y a su nombre, quien vive, denle un aplauso al Rey de Reyes, al único digno de ser exaltado. Bendito sea Dios.
la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Diga conmigo, yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Sécase la hierba, cáese la flor, dice la Biblia, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Hemos llegado al final de este tiempo de reflexión y enseñanza en su programa Jesucristo, la esperanza del mundo. Agradecemos tu compañía y oramos para que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que Dios siempre tiene un propósito para ti y su amor nunca falla. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión junto al pastor José García y su esposa, la hermana Maggie. Hasta entonces.